La setmana passada, si ho recorden, vam parlar intensament de les relacions comercials, de les implicacions de l'economia en les situacions polítiques, però avui volem parlar d'una qüestió que tindrà transcendència a nivell mundial en l'economia de la Unió Europea i dels Estats Units. Si ho recorden, la Unió Europea i els Estats Units van anunciar aquella intenció de negociar un acord comercial, que l'anomenem Acord Transatlàntic sobre Comerç i Inversió. Què podria generar? Doncs beneficis de 119.000 milions d'euros anuals per la Unió Europea. Les negociacions entre Estats Units i Unió Europea es van iniciar formalment aquest dijous, d'arribar a bon port. Això, de fet, seria l'acord comercial més gran que mai s'hagi negociat, i al capdavant d'aquestes negociacions, per part de Brussel·les, hi ha Ignacio García Bercero. Señor Bercero, buen día. Buenos días. ¿Cómo le explicamos a la gente que nos está escuchando la trascendencia de este acuerdo y el impacto económico de crecimiento, de creación de empleo? ¿Cómo se lo podemos explicar? Pues mire, si llegamos a negociar un acuerdo con éxito y ambicioso, esto tendría un impacto muy grande en la economía europea. Se calcula que podría presentar un aumento del Producto Interior Bruto del 0,5%. ¿Sí? Que 119.000 millones de euros al año, o para decirlo en términos más sencillos de comprender, para una familia media europea, 545 euros al año de ingresos adicionales. Para que la gente en casa nos entienda, esto permitiría, por ejemplo, que algunas aerolíneas europeas pudieran operar vuelos en Estados Unidos en el ámbito local, ¿no? Ojalá, es uno de los temas muy difíciles en la Este negociación. Es difícil, ¿eh? Ha elegido uno de los más difíciles, está bien. Pero este sería el objetivo, ¿no? Por supuesto, también sería el objetivo de que las exportaciones europeas textiles o de conservas de atún o de productos lácteos no tengan que pagar derechos de aduana, que son extremadamente elevados para ciertos productos. Por ejemplo, hoy aquí hablaremos del atún rojo, de la pesca, pero en el atún en conserva, los impuestos para entrar en Estados Unidos del atún en conserva europeo, ¿a qué nivel están? Pues mira, actualmente están a un 35%. 35%. O sea que son prácticamente prohibitivos. Pero en cambio la media de los aranceles está en el 4%, ¿no? Efectivamente, la media de los aranceles es baja, pero eso no significa que en ciertos productos en los cuales Europa es muy competitivo, los aranceles son muy altos, y es el caso de muchos productos agrícolas transformados, es el caso de los textiles y la confección, es el caso del calzado, aunque la verdad es que el tema fundamental de esa negociación no son los aranceles. Es la normativa. Exactamente, es la normativa. Porque aquí estamos en una Europa que, por ejemplo, en relación a los productos transgénicos o con productos hormonados, tiene una normativa muy clara de no entrar. Y eso hay que cambiarlo todo para que puedan entrar los productos americanos. Tiene una normativa muy clara, y también lo voy a decirlo muy claro, una normativa que no vamos a cambiar. O sea, que no se va a cambiar. No se va a cambiar. No vamos a cambiar la normativa sobre OGMs, no vamos a cambiar la normativa sobre hormonas. Yo creo que vamos a esta negociación sabiendo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen ciertos valores, tienen ciertas normativas que responden a elecciones democráticas de sus ciudadanos, y no se trata de cambiar dichas elecciones. De lo que se trata es de ver en qué medida hay toda una serie de temas en los cuales, sin poner en cuestión el derecho a la protección del medio ambiente, sin poner en cuestión la protección del consumidor, es posible reducir costes innecesarios de la reglamentación americana y europea. Y le pongo un ejemplo sencillo, pero con mucha implicación económica. Actualmente, un coche producido en Europa, para ser vendido en Estados Unidos, tiene que ser totalmente modificado, porque prácticamente todas las normas de seguridad viaria americanas y europeas son distintas. No son distintas necesariamente porque un coche americano sea más seguro que un coche europeo o viceversa, sino porque corresponden a tradiciones distintas de reglamentación, con lo cual se han fijado normas diferentes en materia de alumbrado. Por lo tanto, cada empresa tiene que, cuando fabrica un coche, tiene que pensar para el mercado americano o para el mercado europeo, ¿no? Exacto, lo cual evidentemente significa unos costes que son muy superiores a los costes del arancel, porque el arancel americano para los coches es bajo, es un 2,5%. Entonces, ¿de qué se trataría aquí? Se trataría de intentar que en el número máximo de reglamentaciones técnicas llegásemos a un acuerdo, después de que los reguladores de ambas partes hayan examinado el tema con detenimiento, de reconocimiento mutuo. Que los americanos reconocieran que la norma europea, aunque no sea idéntica,
da un nivel de protección comparable y viceversa. Sí, recordemos que Estados Unidos y Unión Europea representan la mitad del PIB mundial. La mitad del PIB mundial, exactamente. ¿No? Eso es. Sí. Por lo tanto, un acuerdo de estas características, digamos, nos convertirá en un macromercado mundial, y eso ha surgido de la necesidad de hacer frente al gigante asiático, o sea, el miedo de la China allí, con quien mantiene Estados Unidos acuerdos comerciales muy importantes, pero de blindar un poco las economías del mundo occidental. Este no es un acuerdo contra nadie. Ahora bien, lo que sí que es evidente es que si bien Estados Unidos y la Unión Europea representamos la mitad del PIB mundial, la parte del comercio transatlántico globalmente cada vez es menor. De hecho, actualmente ya el comercio entre China y los países del área del Pacífico es mayor al comercio entre Estados Unidos y Europa. Con lo cual, sí, Estados Unidos y Europa, en lugar de tener una política de competencia reglamentaria, tiene una política de cooperación, de cooperar para desarrollar normas y también para promoverlas conjuntamente en los organismos internacionales. Nuestra capacidad colectiva de influir en el desarrollo de la normativa internacional va a ser mucho mayor que si continuamos cada cual un poco por su lado. Y es cierto que esta ha sido una de las motivaciones importantes para el lanzamiento de esta negociación. ¿Y esto va a permitir, este acuerdo a nivel de Estados Unidos y la Unión Europea, también de rebajar las exigencias burocráticas para hacer negocios, que en cada uno de los países muchas veces es lo que acentúa los costes, ¿no? Para tirar adelante los... Pues sí, evidentemente yo creo que de lo que se trata, como le he dicho, es examinar en distintos sectores la reglamentación en diálogo muy estrecho con los reguladores, porque tienen que formar parte de la discusión, y ver en qué medida se puede llegar a un reconocimiento mutuo o se puede llevar a diversas formas de simplificación de las exigencias normativas. Por ponerle otro ejemplo, la industria farmacéutica. Una vez más, los aranceles son muy bajos, sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea aplican normas comunes para determinar si una productora sigue lo que se llama buenas prácticas de producción. Las normas son comunes, pero las inspecciones no lo son, con lo cual cualquier productor que quiere vender a ambos mercados tiene que estar sometido a una inspección por el organismo de reglamentación americano y por el organismo de reglamentación europeo. Una vez más, ahí parecería posible que ambas partes se pusieran de acuerdo de con que una de las dos partes haga una inspección es suficiente, lo cual, por un lado, sería una ventaja para la empresa, pero también sería una ventaja para el regulador, porque en un momento en el cual, evidentemente, los recursos son limitados, cuanto más puedan los reguladores concentrar sus esfuerzos en las áreas de mayor riesgo, mejor también desde el punto de vista reglamentario. Y la negociación está en curso ahora, en julio empezaron, sí. En octubre se debía celebrar un encuentro. Supongo que la situación de la administración norteamericana lo ha hecho inviable, porque estábamos pendientes de si hacían suspensión de pagos o no. Supongo que Ignacio García Verdero descansó cuando vio que aquello se resolvía, porque si no, ni acuerdo ni nada, ¿no? No, evidentemente yo espero que la solución se resuelva también de forma estable. Hubo que cancelar la ronda de negociación que teníamos previsto en el mes de octubre, pero bueno, la próxima, que está prevista para el mes de diciembre, se celebrará normalmente sin problemas, y de aquí al mes de diciembre intentaremos ver también qué tipo de contactos nos permiten asegurarnos de que no hayamos perdido mucho por haber tenido que cancelar esa ronda de negociación. La visión desde la negociación. Usted está al frente de las negociaciones de la Comisión Europea en este acuerdo, por lo tanto, tiene una visión estratégica sobre cómo van las economías en el resto de Europa. La visión que se está dando desde aquí, que hemos salido de la crisis, que el 2014 es el año de la recuperación. Dígame, con toda sinceridad, ¿usted las confirma? Mire, yo no soy quien para confirmarle o no si hemos salido o no de la crisis. Yo no es mi responsabilidad en la comisión. Ahora bien, lo que sí me parece que está claro es que un acuerdo como el que estamos negociando potencialmente puede ayudar a salir de la crisis, puede ayudar al crecimiento y al empleo. No es una panacea, es una parte de un marco mucho más amplio de políticas, pero si
si tal como está previsto este acuerdo resultaría en una aumentación de las exportaciones europeas a Estados Unidos de en torno a un 30% y con un gran número de sectores que podrían beneficiarse significativamente. Le he mencionado el sector textil, el sector de farmacia, la alimentación, los servicios financieros. Coches. Los servicios financieros es uno de los temas que va a ser también muy difícil y va a ser muy difícil porque los reguladores americanos son muy independientes y ello implica que la idea de que en un acuerdo internacional se comprometan formalmente a cooperar es una cuestión complicada. Pero esto muy importante, hay muy importante. Una parte muy importante de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea que son servicios financieros. Totalmente, y por eso insistimos y argumentamos de que desde nuestro punto de vista un acuerdo ambicioso de cooperación reglamentaria que dejada de lado a lo que es uno de los sectores donde la reglamentación es más importante no tendría mucho sentido. Pero eso es como cuando se habla de la unión bancaria en Europa y se dice, sí, pero el Banco Central Europeo no todos los bancos los podrá controlar. Bueno, pues ¿de qué sirve, no? Bueno, controlar los más grandes, para algo sirve. Pero lo que me gustaría también señalarles, si ve un poco todos los sectores donde le he indicado que o los aranceles son muy altos o los costes reglamentarios son muy elevados y hay mucha posibilidad de simplificación, o el tema de las compras públicas, que no lo hemos mencionado, pero es otro de los temas un poco estrellas de la negociación. Todos estos son sectores donde los países del sur de Europa tienen una ventaja competitiva considerable, con lo cual no hemos hecho un estudio por país, pero uno puede sí plantearse que, por lo tanto, este acuerdo pudiera tener efectos particularmente beneficiosos para los países del sur de Europa.